Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 14. Elecciones primarias, métodos de selección de candidatos y listas A y B. Yo le quiero agradecer a Eduardo Ramírez Salazar. Bueno, también está hoy con nosotros. Le quiero agradecer a Mauricio Huesca Rodríguez. ¿Necesitamos una reforma? Yo creo que sí. Yo creo que la vida electoral es una vida muy cambiante, por eso se necesita ir ajustando. ¿Es urgente? Si no tenemos reforma, ¿va a ser terrible en el 24? No creo. Creo que sería bueno porque, como se ha dicho, es perfectible el sistema, ¿no? ¿Hay tiempo? Sí hay tiempo. Otra pregunta que hay es, ¿se va a lograr la reforma constitucional con estos enfrentamientos que existen en el debate público? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede lograr si hay voluntad. Para mí hay una cosa que es muy impresionante. Yo veo la reforma y yo veo 3 tipos de reglas que se quieren implementar. Una primera sería como lo que es urgente, que es necesario, que ya vimos que no funciona, que tendríamos que cambiarlo de alguna manera. Hay otras que no son urgentes, no son vitales, pero no estaría mal ajustar el auto electoral. Pero hay una tercera que es donde no va a haber acuerdo, ¿no? O sea, ya los dados están tirados, todas las fuerzas ya dijeron en qué no caminan. Moratoria constitucional ahí de por medio. Por ejemplo, hay quienes dicen si se eligen en urnas los consejeros y los magistrados, no vamos a la fiesta. Y entonces, si hay voluntad, ¿qué quiere decir? Pues si se sientan y dicen, bueno, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? O sea, en la vida democrática nunca es el todo por el todo. O sea, nadie debe ganar todo nunca. Porque en el momento en el que alguien gana todo, pues ya no hay democracia, ¿no? Ya es una sola parte. Entonces, yo sí espero que se pongan de acuerdo. Creo que hay buenas propuestas dentro de la reforma. En las últimas reformas, Javier, que hemos tenido a nivel nacional, digo, en las más recientes del 2007 para acá, sí, han atendido alguna necesidad muy concreta. 2007 fue el tema pues de la fiscalización, recordarás el problema de Pemex Gate, sí, amigos de Fox, entonces trataron de generar pues consensos para poder regular la forma en que se lleva a cabo la fiscalización, los candados, los blindajes, quién fiscaliza, bajo qué esquema se fiscaliza, y en este esquema me parece que fue una forma que funcionó. Posteriormente caminamos a la reforma de 2012 en la cual dijimos, bueno, ahora el problema es pues la intervención de los programas sociales, la comunicación política, cambiemos el modelo de comunicación política. El dinero, otra vez, y funcionó. Sí. Luego, 14, vino una reforma, una reingeniería que decían, bueno, vamos a tratar de hacer más baratas las elecciones. Eso de más barato, digamos que yo tendría mis problemas. Las elecciones cuestan lo que cuestan, y tenemos un sistema blindado que tiene un costo, ¿no? Que tenemos un costo que se ha trasladado a la certeza, a la seguridad y los candados y la equidad en la contienda. Y en este esquema del 2014, pues se unificaron muchas, pues digamos, funciones entre la Autoridad Electoral Nacional y los institutos electorales locales, que eso creo yo que ya tendríamos que empezar a revisar, porque efectivamente ya hemos visto pues que algunos trastornos que tiene la casilla única, entre otras situaciones. Hoy por hoy, ¿qué está sobre la mesa? Está sobre la mesa planteado un tema de reforma en el cual pues se ha planteado mucho el tema de los mecanismos de cómo se eligen las autoridades electorales, cómo se lleva a cabo la Cámara, la representatividad en el Congreso de la Unión, entre otros temas. Creo yo que antes de atender estas cosas, Javier, hay cosas más prioritarias en nuestro modelo electoral. ¿Cuáles son ellas? Hay un gran problema hoy por hoy en todas las elecciones, que es la intervención, pues desde luego, del narcotráfico y la delincuencia organizada, no quizá en un contexto urbano como conocemos en Ciudad de México, pero sí en lugares aislados, en los cuales municipios pues están prácticamente bajo el cacicazgo de un grupo delincuencial, y que muchas veces se disputan el terreno, y que esas disputas que vemos día a día en las calles se trasladan a los modelos electorales, se traslapan con las candidaturas, y de esa manera pues lo que genera es distorsiones en nuestro modelo de político.
El otro problema que tenemos inmediato es el tema de los programas sociales. El programa sociales sigue siendo una problemática a nivel nacional, sea el partido político que sea, Javier. Entonces, tenemos que tener mecanismos de blindaje nuevamente, de monitoreo de los programas sociales, y a partir de esto tener medidas sancionatorias ejemplares. ¿Por qué? Porque las multas, ya vimos que pues las multas pues muchas veces hacen los cálculos políticos de cuánto me cuesta violar la ley para dar programas sociales y pues de esta manera ganar la presidencia municipal, la gubernatura, etcétera. O tenemos que tener candados mucho más, digamos, que inhiban severos, el comportamiento, y severos, que digan, bueno, vas a hacer esto, pues te vas a quedar sin tu candidatura, y a lo mejor te sancionamos con un periodo adicional, es decir, un tipo de suspensión. Lo primero que quisiera plantearte es ¿qué tanto debemos meternos en la vida interna de los partidos? A mí me parece que la propia Constitución, el artículo el 25 de la ley de la LEGIPE, el 5, hablan de que los partidos tienen el derecho a autorregularse, ¿no? Sí. ¿Por qué la ley dice que se autorregulen? Pues es algo muy simple, porque es parte de lo que la sociedad debe considerar para tomar una elección de por quién vota, ¿no? ¿Qué partido? O sea, si uno es muy organizado de una forma, bueno, pues y va con tu personalidad, pues puede ser una variable, ¿no? Entonces, ¿qué tanto incidimos? También la Constitución y las leyes y los mismitos artículos que dicen la autodeterminación también dicen que son entidades de interés público, ¿no? Por lo tanto, tenemos, digamos, derecho a intervenir en su vida interna, ¿no? Entonces, para mí, la primera es, tenemos un margen. Por un lado, deberíamos de dejarlos solos, y por el otro lado deberíamos regularlos mucho para que sean de interés público. Sí, sí. ¿Por qué los queremos, por qué queremos que legislar su vida interna, ¿no? ¿Por qué queremos? Pues mira, no es para que elijan a los mejores candidatos, porque esa es su responsabilidad. Ellos sabrán cómo le hacen, ¿no? Una razón es porque queremos que la sociedad está preocupada para que todos los militantes de un partido tengan derecho a participar y puedan acceder a los cargos, etcétera. Sin embargo, bueno, pues mira, un partido político, uno de repente los piensa como inmaculados o cosas horrorosas, pero como individuos. Y no, los partidos políticos tienen una vida interna organizativa muy especial, se organizan por afinidad. Esto que, por ejemplo, que en el PRD es muy claro, corrientes, ¿no? Pues eso hay en todos los tribus, ¿no? O sea, pero hay en todos los partidos. Entonces, cuando uno va a legislar este tipo de cosas, tiene que considerar que no son individuos en lo particular, sino que son grupos. A mí la verdad es que me gusta mucho el tema de las primarias por dos razones, Javier. La primera de ellas, solucionaría dos grandes problemas que al menos yo tengo visibilizados hoy por hoy. Uno de ellos es que al interior de la vida interna de partidos políticos, y haciéndome cargo que el artículo 41 de la Constitución prevé la autodeterminación y la autorregulación de su vida interna, lo cierto es que ha habido pues muchos fraudes a la ley, ha habido simulaciones en la forma en que se eligen candidaturas, y ha generado pues esquemas de perniciosos y viciosos que por una parte violan derechos político-electorales de la propia militancia, genera pues que dos o tres personas cúpulas de un partido político determinen la forma en que se va a llevar a cabo la designación todavía de los candidaturas, y esto ha generado pues justamente que muchas candidaturas sean por dedazo todavía, aunque lo cierto es que hay ya partidos políticos que tienen regulado en sus estatutos desde el dedazo hasta elecciones internas de los propios consejos políticos o militante abierto. Lo cierto es que sigue habiendo un margen de discrecionalidad que lo que genera es que los primeros 10 lugares de las listas de representación proporcional se los queda la dirigencia del partido político por una medida extraordinaria, ¿no? Y estas medidas extraordinarias las tienen todos los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que genera? Fraude a la ley. Representando a partidos más que a personas. Exactamente. Entonces, esto es lo que generaría es, pues justamente que pues, se democratizara más la vida de partidos. No es la primera vez que se habla este tema de democratización de vida interna. Desde el 2007, cuando ustedes recordarán, cuando los partidos tenían una oscuridad total en la forma en que se eligen candidaturas, en la forma en que se elige la estructura del partido político, el Tribunal Electoral dictó una sentencia en 2007. Por primera vez les dijo, les ordeno a que tengan órganos de garantías, órganos de selección de candidaturas, órganos de justicia. ¿Por qué? Porque son muy oscuros. La reforma de 2014 vino a resolver este tema y digan, oye, todos a través de una ley general de partidos tienen que tener estándares mínimos. Pero estos estándares mínimos seguimos todavía con la discrecionalidad de un blanco hasta un negro en el cual, pues,
pasa muchos grises y los partidos políticos siguen teniendo de manera, digamos, preponderante del dedazo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, como encuestas indicativas que se lleva a cabo a la militancia, pero al final del día es una o dos personas de un partido político quienes deciden quiénes son candidatas y candidatos. Entonces, las primarias democratizarían mucho más la vida interna de partidos políticos y resolvería ese problema. Yo creo que los partidos tendrían que ser de los entes más transparentes que hay. Por una simple y sencilla razón, son los encargados de llevar a la gente al poder, ¿no? Entonces, si en tu propia casa no la tienes abierta, luego ¿cómo les vamos a decir, oye, abre el gobierno, ¿no? Sí, o sea, sí, enseña, transparente en el gobierno. ¿no? Entonces, segundo, la manera en la que llegan al poder las personas es fundamental. Entre más transparente y más legítimo sea, pues más poder y legitimidad tendrá ese gobierno, ¿no? Por eso es tan importante la reforma del 96 y el INE y el IFE, etcétera, porque la gente veía cómo eran las elecciones, ¿no? El tema de que tiene que ser optativo, ¿no? Hoy en la ley ya está, o sea, hoy en la ley ya se prevé que puedan tener elecciones abiertas a toda la ciudadanía o tan cerradas como que sea nada más el núcleo básico de la estructura piramidal del partido político. Entonces, en esa lógica, digamos que el estatus ya está puesto, ya podrían hacerla como ellos quisieran en este momento. Creo que el único que ha llevado a elecciones abiertas en algunos contextos fue el PRI, el PAN y PRD, pero eso fue hace muchos años para algunas gubernaturas nada más en concreto. Fue en 2007, 2006 y quizá algunas en 2009. Pero pues esto generaba pues también que pues poner en riesgo sus candidaturas frente a la ciudadanía. Entonces ya se lleva a cabo hoy. Yo creo que lo que valdría la pena hacer es ciertos cargos de elección popular, tampoco creo que valga la pena todos, pero sí ciertos cargos de elección popular de manera paulatina, obligar a los partidos políticos a que sí tengan este tamiz de una primaria abierta a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque sí generan y estoy pensando quizá en los cargos de inmediatez con la ciudadanía, ¿no? Las alcaldías, los ayuntamientos, quizá las diputaciones, y sí permitirle al partido que siga reservando algunos lugares pues para su estructura, de particular que tienen en los partidos políticos. Pero sí creo que ya debemos ir acercando un esquema en el que ya la ciudadanía también pueda tener opción de votar por ello. Las listas A o B, yo lo que entiendo son las listas de mayoría y las listas de RP, ¿no? Yo creo que a mí me gusta más el sistema de proporción pura, ¿no? O sea, ¿proporción? Pura, o sea, sí. Solo RP. Eso me gustaría, me parece que es lo que refleja mejor la cuestión electoral. Pero si tenemos dos listas, a mí me parece que que los partidos podrían ser más transparentes en la elección de las dos. Bueno, en las listas, pues curiosamente la Ciudad de México tiene este modelo de lista A y B, lo cual me parece que ha funcionado muy bien porque lo que ha generado es, por una parte tienes candidaturas de partidos políticos, que hay como se señala, pues son los talentos de cada partido político, y por otra parte tienes los mejores perdedores, es decir, aquellas candidaturas que no ganaron en su distrito, pero que se van, digamos, priorizando del mayor porcentaje de votación al menor porcentaje de votación, y lo que hace es genera una suerte de zipper. Entonces van mezclando uno y uno de cada lista de forma tal que la lista definitiva que integra el Congreso se integra por dos personas, la persona que eligió el partido político de manera firme y determinante, y la otra que eligió la propia ciudadanía, que no ganó, digamos que sería el segundo lugar de cada distrito. Lo que tendremos que hacer, avanzar, es un modelo de que los partidos políticos cada vez incorporen a personas de la sociedad civil. Un poco se ha logrado con esto a través de las acciones afirmativas. Esto es a partir de incorporar ciertos catálogos de personas indígenas, personas afromexicanas, personas migrantes, personas con discapacidad, de la diversidad sexual y de género. Lo que se ha buscado es meter justamente a personas que originalmente no están dentro de la estructura o podrían estar dentro de una estructura, pero normalmente los partidos han dicho, me cuesta mucho trabajo encontrar una persona de la diversidad, con discapacidad. Antes el tema era, me cuesta mucho tener mujeres porque no tengo cuadros femeninos que me representen. Ahora ya los están, pues digamos, empezando a empoderar y se han incorporado. Creo que está bien que la sociedad, que los partidos abran a la sociedad, ¿no? Pero no ha tenido el resultado que se esperaba. Digamos, no ha habido un incremento de la votación, por ejemplo. Yo conozco algunos casos en algunos partidos donde se incluyó a personajes que parecía que podían
ser, con excepción de muy famosos, ¿no? De futbolistas, etcétera, de esos artistas, esos que pues, esos te dan una votación natural, ¿no? Pero digamos la incorporación de personas del ONG no ha servido de mucho. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.